El asunto que captará nuestra atención en los minutos próximos se relaciona con uno de los ejercicios historiográficos más interesantes de las últimas décadas, el cual ha sido denominado de múltiples maneras: historia del presente, historia inmediata, historia contemporánea, entre otras. Nombres que, si bien no son sinónimos, sí tienen ejes en común. Uno de los que se destaca sin duda es el interés por historiar hechos y procesos que engloban a 2 o 3 generaciones, y de los cuales tenemos manifestaciones en lo actual, lo cotidiano, lo cercano. De ahí la alusión a un presente histórico. ¿Qué tal, amigas y amigos que nos acompañan? En esta ocasión vamos a dialogar con la maestra Zuleima Rivera Soto, quien es maestra en educación, tesis con mención honorífica el tratamiento de la historia reciente en el contexto escolar normalista, una propuesta para el desarrollo del pensamiento histórico, licenciada en Historia con línea terminal en Patrimonio Histórico-Cultural, tesis con mención honorífica la relación patrimonio-turismo en el pueblo mágico de Bernal, un análisis desde la historia del presente. La invitada además se desempeña como docente en la Escuela Normal Superior de Querétaro, del 2017 a la fecha. Es docente en la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Querétaro, del 2018 a la fecha. Docente en licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes de la Universidad Autónoma de Querétaro, del 2021 a la fecha. Además, es coordinadora de formación y evaluación docente de la Dirección de Desarrollo Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, de julio de 2021 a la fecha. Se distingue como miembro de la Red Nacional Normalista de Historia de 2020 a la fecha. Ha colaborado en las áreas de museografía del Museo Regional de Querétaro y ha participado como asistente, ponente, conferencista y organizadora en diversos encuentros, congresos y foros nacionales e internacionales sobre patrimonio cultural, historia reciente, educación, enseñanza de la historia e historia de las mujeres. En fin, nuestra invitada es una joven investigadora y docente con una gran trayectoria. Estimada maestra, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias. Pues sí, estamos aquí muy contentos, emocionados de poder compartir en este espacio y también pues felicitarles, ¿no? Por abrir este tipo de canales, de vías en las que podemos discutir, reflexionar sobre los aportes que intentamos hacer desde nuestras trincheras. Muchas gracias, maestra. Me gustaría iniciar por preguntarte, ¿cómo surgió tu interés por la historia reciente? Fíjate que mi interés surgió desde la licenciatura, lo recuerdo específicamente que hubo ahí como varios cuestionamientos que me empezaron a surgir cuando yo me estaba formando, pero que también se fueron como consolidando, concretando cuando empecé a ser formadora de futuras y futuros profesores de historia en específico. Entonces, pues bueno, yo recuerdo que me preguntaba como qué explicaciones históricas le estamos dando a las problemáticas sociales actuales, ¿no? Por ejemplo, si el presente se podía historiar, evidentemente, pues mi respuesta conforme a mi formación fue que sí, pero también cosas como más, más en cuestiones metodológicas, de, por ejemplo, qué fuentes estamos dejando para el futuro, ¿no? Como historiadoras, como historiadores, pues bueno, qué material estamos produciendo, qué análisis, qué reflexiones estamos dejando para que estos procesos en los que estamos viviendo en el momento, estos procesos coyunturales, ¿no? Procesos que tienen mucho que ver con estas problemáticas sociales, cómo los estamos trabajando, cómo los estamos tratando y también qué explicaciones históricas les estamos dando, ¿no? Por otro lado, pues bueno, ya como tal en la formación del profesorado, pues también me preguntaba cómo podemos intervenir en esta cotidianidad de las y los estudiantes desde una disciplina que es social y temporal, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que Joan Pagés decía que los problemas están en la calle, ¿no? Que depende de nosotros, como profesores de historia, pues poderles dar esas explicaciones y poderlos traer al aula para, pues sí, para intentar interpretarlos y explicarlos desde las metodologías propias que nos da la disciplina histórica, pero que también les sirvan a nuestros estudiantes, ¿no? No sé, también me preguntaba cuál es la aplicación y el sentido de la historia. Creo que la historia reciente nos ayuda a darle como mucha esta aplicación, ¿no?
como entenderlo pues en los procesos cotidianos en los que vivimos. Y también, bueno, otras de las cosas que surgían es que si podemos hablar no nada más de las y los protagonistas de la historia, sino también si podemos hablar con ellos, ¿no? Y justo lo que comentabas en cuanto a que se historia en los procesos sociales recientes y que por lo tanto son 2 o 3 generaciones con las que se trabajan como sujetos históricos, pues también nosotros podemos convivir como de una manera más directa con ellos, ¿no? Y pues bueno, por el otro lado también, si existe una historia pública, ¿no? Y si desde la disciplina, si desde una perspectiva epistemológica también estamos construyendo discursos para que esta historia pues pueda permear como a diferentes estratos de la sociedad y también en los diferentes ámbitos, ¿no? Sí, nos queda claro que más allá de las polémicas que este tipo de historia puede generar entre la propia comunidad académica, eh, la práctica, el fomento, el ejercicio de esta corriente se mantiene firme. Ha ampliado sus ejes temáticos, ¿no? Sus líneas de investigación, de tal suerte que hoy en día goza de una cabal salud y entre sus intereses incluye, entre sus ejercicios, sus prácticas, sus acercamientos, incluye a sectores de la sociedad, de la población, históricamente marginados, ¿no? Las mujeres, los campesinos, los obreros, los estudiantes, la infancia, las víctimas de violencia estatal, los jóvenes, etcétera. Quiero pedirte, a partir de tu más reciente experiencia investigativa, nos comentes cuáles son los usos didácticos, además de lo que ya nos hiciste el favor de decirnos, para la historia del presente. Y en ese sentido, te pediría que profundices en tu investigación. En principio, para poder como explicar cuáles son estos usos didácticos que podemos encontrar dentro de la historia reciente, yo hice una propuesta metodológica desde la educación histórica, ¿no? Creo que me embonó bastante bien por estas cuestiones de los cuestionamientos que se hacen a la enseñanza de la historia tradicional en estos puntos que tú ya mencionabas, ¿no? No podemos hablar, por ejemplo, de historias recientes sin entender que existen violencias políticas, que existen violencias estatales, ¿no? Que existen diferentes procesos que no siempre están en los libros de texto, ¿no? Y que estamos viviendo aún como las reminiscencias de esos procesos o que son procesos activos. Entonces, en ese sentido, a mí la educación histórica me sirvió bastante porque se puede reflexionar a partir de los contextos escolares, de las culturas escolares en específico, se puede reflexionar sobre este tipo de procesos. También se le da voz a estos actores que tú ya has mencionado, que se han acallado históricamente dentro de la disciplina y también dentro de la enseñanza de la historia, dentro de esta historia oficial. Y pues bueno, a partir de ahí hacer como una serie de cuestionamientos, ¿no? En este sentido, pues bueno, trabajar, por ejemplo, con los conceptos de primer y segundo orden, pues también es algo muy relevante, ¿no? Los conceptos de segundo orden entendido como estas categorías analíticas que surgen de discusiones teóricas dentro de la historiografía, pero que se pueden trasladar al aula, ¿no? Entonces, que nosotros podemos explicar el contenido, podemos explicar estos conceptos de primer orden, estos conceptos sustantivos, a partir de las categorías analíticas. Entonces, en el caso específico de la historia reciente, nosotros estuvimos trabajando con el concepto de tiempo histórico, ¿no? Porque si estamos diciendo que el presente o el pasado reciente se puede historiar, pues entonces tenemos que preguntarnos cuál es el objeto de estudio de la historia. Ya se ha dicho en diversos espacios y desde hace muchas décadas, pues bueno, que es esta cualidad temporal de las acciones del hombre, ¿no? Entonces, si estamos hablando de tiempo, pues también tenemos que insertar y tenemos que incorporar al presente como parte del objeto de estudio de la historia. Y en ese sentido, pues poder discutir más allá, ¿no? De lo que parece evidente en cuanto al tratamiento de la historia. Bueno, entonces nosotros teníamos como uno de los ejes principales el concepto de segundo orden de tiempo histórico, y a partir de eso también hay otras propuestas metodológicas de cómo se puede llevar la historia reciente al aula. Ya hablábamos un poco, pues, que es a partir de la demanda social, de los testimonios, ¿no? De las memorias que se van creando, de las memorias vividas y cómo se relaciona, pero también cómo se tensiona con la historia que ya está contada, ¿no? Y que pareciera
pues ahí como muy inamovible, como que no se le puede decir otra cosa, ¿no? Que nos tenemos que aprender esa historia contada tal cual. Entonces, bueno, la historia reciente nos permite, por un lado, hacer estos cuestionamientos, hacer estas relaciones, estas tensiones entre las memorias vividas y las historias contadas, y también específicamente a partir como de tres conceptos o de tres ejes, ¿no? Que los propone sobre todo Celeste Cerda en Argentina. Argentina es uno de los países que tiene como más injerencia en las cuestiones de la construcción de la historia reciente y también por los procesos históricos que han pasado en las últimas décadas, pero que también lo han llevado al aula, ¿no? Entonces, Celeste Cerda propone trabajar con las conmemoraciones, ¿no? Que es donde se hacen vivas las memorias constantemente y que pueden ser conmemoraciones oficiales y no oficiales, ¿no? Que desde el aula nosotros podamos analizar y reflexionar sobre conmemoraciones tan icónicas y tan oficiales, digámoslo así, como por ejemplo la independencia de México, pero que también podamos trabajar con conmemoraciones como las de los movimientos estudiantiles, con las de los movimientos campesinos, los indígenas, recientemente también con estas conmemoraciones que se traen a la mesa el Día de las Mujeres, ¿no? El Día Internacional de las Mujeres que acaba de pasar, etc. Por otro lado, también propone trabajar con los espacios, ¿no? Entendidos como estos hitos que a partir de la historia se van construyendo y entonces que podemos trabajar con nuestros estudiantes, pues a partir de lo que se ve en el espacio, ¿no? Hacer comparaciones de cómo era antes, traerlos y también hacerlos presentes en cuanto a cómo se fueron construyendo a lo largo del tiempo. Y por último, pues también propone trabajar con la historicidad, ¿no? Entonces, estas cuestiones son como más tangibles, más visibles, pero lo que se propone, pues es que también nosotros las podamos enmarcar en el tiempo, ¿no? Y entonces hacer estas relaciones entre la corta, la mediana y la larga duración para poder dar explicaciones. Otra cosa muy importante es que cuando nosotros llevamos la historia reciente al aula, y esto también se relaciona con la educación histórica, es que tenemos que partir de las necesidades y de los intereses de nuestros estudiantes. Tal vez trabajar en educación superior es relativamente pues un poco más fácil porque los intereses en cuanto a los temas que se quieren abordar pues están como más delimitados, ¿no? Y están más presentes. Pero eso pues se tiene que trasladar a cualquier nivel, ¿no? Porque a final de cuentas, todas y todos pues estamos enmarcados y estamos atravesados por estas problemáticas sociales y buscamos explicaciones, ¿no? Buscamos respuestas. Muchos de los estudiantes normalistas que están en formación, pues ellos dicen, ¿no? Nuestros estudiantes cuando vamos a las secundarias nos piden que hablemos sobre ciertas temáticas que a ellos les son cotidianas y pues que quieren traer a la discusión. Entonces esa también es una de las cosas como más importantes. Nosotros, por ejemplo, en esta investigación que estuvimos haciendo, nos dábamos cuenta que incluso dentro de los planes y programas y de las mallas curriculares del 2018 en las escuelas normales, se hizo un esfuerzo importante en cuanto al abordaje de las temáticas y sí hay materias específicas que tienen que ver con historia reciente, ¿no? El concepto que se acuñó específicamente fue el de historia inmediata, pero encontramos problemáticas, porque por ejemplo, bueno, dentro de la historia reciente no es como un periodo, ¿no? No es un periodo más de la historia, tiene una historicidad particular porque no hablamos de que inicia en un año o inicia a partir de un hecho, sino más bien a partir del concepto de coetaneidad, que marca el fin de un periodo y le da inicio a otro, pero entonces también tiene mucho que ver con cuestiones contextuales, ¿no? No es lo mismo trabajar historia reciente en Europa, ¿no? Que algunos autores lo proponen en Francia, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, algunos otros después de la caída del muro de Berlín. Entonces no es lo mismo hablar de historia reciente en Europa que en América Latina, con todos estos contextos de violencia política, de las dictaduras, ¿no? Pero también de movimientos sociales. Entonces ahí hay como esas particularidades y nosotros encontrábamos en las mallas curriculares de las escuelas normales, pues que una vez más eran como muy tajantes en cuanto a la temporalidad y que una vez más estaba recurriendo a los hechos históricos de Occidente para tratar de explicar la historia reciente, ¿no? Entonces ahí con las y los estudiantes nosotros dijimos, bueno, pues entonces vamos un poco por la tangente y vamos a proponer los temas que a ustedes les interesan, ¿no? Vamos a proponer
estas problemáticas que nos parecen que tienen estas particularidades, estas especificidades para atenderlas desde la historia y también para poderlas trasladar al aula. Entonces, bueno, partimos de eso, hicimos como varios ejercicios en los que primero hacíamos una reflexión teórica, una reflexión metodológica desde la construcción epistémica de la historia reciente, de su aplicación en el aula, y después las y los estudiantes pues buscaban espacios para poderlos llevar a la práctica docente. Entonces, por ejemplo, tuvimos un primer acercamiento con estudiantes de primer semestre en los que ellos eligieron un tema en específico. A ellos les interesó trabajar el levantamiento del EZLN y pues bueno, nos acercamos como a diferentes fuentes, hicimos una comparación, una crítica, hicimos interpretaciones a partir de eso y de ese ejercicio salió un ensayo, ¿no? En el ensayo pues ellas y ellos se hacían preguntas en específico, las respondían a través de este ejercicio con las fuentes y ya se quedó ahí, ¿no? Como ese primer acercamiento. Pero después empezamos a trabajarlo ya como en el aula en específico. Entonces se hicieron propuestas de planes de clase, también a partir de los temas que les interesaban, pero los tenían que relacionar con el contenido que se ve en las escuelas secundarias, ¿no? Por ejemplo. Que también esto es muy importante, o sea, tenemos que llevar nuestras discusiones y todas estas cuestiones más teóricas y metodológicas, pero también entendiendo que dentro de los planes y programas de cualquier nivel de educación, pero en este caso de educación básica, pues hay conceptos sustantivos, hay contenidos temáticos, pues que se tienen que seguir, ¿no? De una o de otra manera. Estamos obligados a seguirlos. Y también se buscaron algunos otros espacios de educación no formal en las que se pudieran abordar estos temas. Y se hizo una propuesta de una exposición museográfica para llevarse como a diferentes espacios, ¿no? Entonces también hacíamos como esta discusión teórica metodológica, su aplicación en la educación, y pues ya después se hacían estas propuestas. Ese estuvo muy interesante porque, por ejemplo, eligieron el año de 1994 en México y lo explicaban a través de la música, ¿no? Esa era como la temática principal de la exposición museográfica, con todas estas reflexiones que ya comentaba que estaban detrás. También se hicieron algunos mapas temporales y crítica de fuentes, que es como una de las particularidades, pero que también muchas veces se critica dentro de la historia reciente, ¿no? O que pareciera como una dificultad metodológica, porque evidentemente pues las fuentes van a ser muy diferentes a las de la historia tradicional y vamos a tener más cantidad de fuentes, ese es como un beneficio, pero también vamos a tener fuentes que vienen como de todos lados, ¿no? Que no están filtradas, por ejemplo, como en un archivo histórico. En ese sentido, pues bueno, se trabajó como muy específicamente con testimonios elaborados muchas veces por las y los estudiantes o en archivos orales que ya existían. Se trabajó con hemerografía y se trabajó con fotografías, ¿no? Entonces, estas fueron como las tres principales fuentes, evidentemente ellas y ellos podían incluir algunas otras, y a partir de eso, pues hicimos como una crítica de fuentes muy particular, muy específica, y también a las fuentes, pues una de las cosas que le tenían que preguntar los estudiantes, pues era cómo se podían articular o cómo se podían utilizar dentro del aula, ¿no? Además de todas las preguntas que normalmente le hacemos, de cuándo se hicieron, en dónde se hicieron, quién es el autor, cuáles son las intencionalidades. Etc. Efectivamente, me llama la atención este trabajo que hoy presentamos, que nos hace el favor de presentar para nuestra audiencia, por varias razones. Una de ellas es por la diversidad de fuentes que caben en un estudio o en una aproximación a la historia reciente. Como mencionabas, las fuentes tradicionales, ¿no? Escritas, pero también las fuentes arqueológicas, pero también los archivos de la palabra, bueno, mencionabas por ahí, ¿no? Las fuentes orales, la fotografía, que además por sí misma merecería una discusión aparte, por lo rico y por que se viene reestructurando la forma de trabajar con las imágenes, ya no en el estilo tradicional de usarla como un accesorio más, ¿no? Sino encontrar ahí ciertos
aspectos relacionados con la circulación de las imágenes, la construcción, los imaginarios, etcétera, las identidades, y también con esta otra parte que hay que mencionar, que se relaciona también mucho con la historia reciente, que es con estos procesos de dominación y de monopolio en torno a las interpretaciones sobre el pasado, ¿no? En el ámbito educativo estamos siempre combatiendo o a la defensiva frente a estas visiones oficiales que a veces en realidad vienen de, como mencionabas tú, de un pasado remoto, ¿no? Que fueron instauradas, por decir algo, inmediatamente en los 30 o 40, en la época postrevolucionaria, pero que siguen vigentes, ¿no? Y que pues tienen sus elementos también que valdría la pena revisar. Y la otra cosa que me surge también de lo que nos comentas es que las y los estudiantes se involucran en una historia no solamente más viva, más reciente, más actual, sino en la que son directamente protagonistas. Y creo que esa es una de las grandes tareas de los docentes en este país. Sabemos que enfrentamos una crisis de aceptación de la historia en todos los niveles, comenzando por el propio alumnado, y hacemos esfuerzos para que esto cambie. Estamos abiertos a la educación histórica, estamos abiertos a explotar en todas sus dimensiones la era en la que vivimos, que es una era tecnológica, que es una era de la democratización del audio y el video. Entonces, pero hay un aspecto fundamental eh, y que no se nos debe pasar por alto, ¿no? En la medida en que las y los estudiantes entiendan que la historia no es, como se había dicho antes, aquella que realizan los grandes hombres y mujeres, ¿no? Sino la que hacemos todos, obviamente a partir de acciones y procesos significativos en términos de la colectividad. En la medida en que entendamos eso, en la medida en que seamos capaces de aterrizar esa idea en los alumnos o en el aula, ellos podrán apropiarse de la historia, en este caso, a partir de la historia inmediata. Para finalizar esta interesante entrevista, quiero preguntarte, ¿qué podemos hacer para estrechar lazos entre los historiadores y los docentes en los niveles básico y medio? Pues yo creo que estas limitaciones que cooptan el diálogo entre la historia profesional, digámoslo así, y su didáctica, es que no hay o hay pocas posibilidades de democratización de la historia en términos concretos, ¿no? En términos reales. Porque a final de cuentas, pues bueno, venimos de una historia que se ha creado a partir o para legitimar ciertos discursos y ciertas narrativas históricas que dentro de la disciplina como tal, ¿no? De estas discusiones más teóricas y más metodológicas, se ha tratado como de dejar ese tipo de historia, pero a final de cuentas quienes hacemos, quienes construimos estos discursos y estas narrativas más profesionales o más acercados a la disciplina, pues también estamos olvidándonos de que somos una disciplina social, ¿no? Y que en ese sentido, pues tenemos que tener un diálogo más directo con nuestros sujetos de estudio, ¿no? Y que nuestros sujetos de estudios, así muy específicamente, estén alejados en el tiempo. Las personas que vivimos en la actualidad, pues somos parte y somos reflejo de esos procesos que nosotros estamos estudiando. Entonces creo que la historia reciente es como un ejemplo muy claro de esto, ¿no? Como tú lo mencionabas, todas las personas somos sujetos históricos, construimos esa historia, pero también, bueno, no nada más por estar aquí, por compartir un contexto, por ser parte de un colectivo, no nada más eso significa ser sujeto histórico, ¿no? También tenemos que ser activos. Entonces también esta parte activa pues nos lleva a estos procesos cognitivos complejos que tienen que ver con el pensamiento y la conciencia histórica, ¿no? Entonces, esta separación definitivamente yo creo que se da porque no estamos recurriendo como historiadoras e historiadores a estas herramientas, ¿no? A estas posibilidades de una democratización más concreta y más real, y que también se ha visto separado. Si bien la didáctica de la historia o la enseñanza de la historia tiene una dinámica propia, está completamente relacionada con estos procesos de la construcción del conocimiento histórico que se dan desde la historiografía y que se dan desde la disciplina.
Creo que para estrechar estos lazos, pues también tendríamos que preguntarnos, no sé, lo pienso desde la posición de las y los historiadores, tendríamos que preguntarnos no nada más cómo estamos construyendo el conocimiento histórico, sino también cómo lo estamos comunicando y por lo tanto cómo lo estamos enseñando, ¿no? Y del lado de las y los profesores que estamos frente a grupo y que tenemos pues toda esta diversidad de estudiantes con diferentes problemáticas, ¿no? Con diferentes intereses, pues también acercarnos más a las discusiones en cuanto a cómo se construye el conocimiento histórico y también entender que ese conocimiento se puede construir desde el aula, ¿no? Sí, son procesos cognitivos complejos, la construcción del pensamiento y de la conciencia histórica, pero eso no quiere decir que sea imposible, ¿no? Que no se pueda trabajar, por ejemplo, con niñas y niños de preescolar, de primaria o de secundaria. Claro que se pueden trabajar estos conceptos, ¿no? Que parecieran como complejos, bueno, y que sí son complejos, pero que a final de cuentas se pueden llevar al aula. Un niño de kinder puede ser consciente de su historicidad a partir de su historia de vida, por ejemplo, ¿no? Un niño, una niña de primaria, de secundaria, también lo puede hacer a partir de entender cuáles han sido las coyunturas en su historia individual, en su historia familiar, de colectivo, de su barrio, cuáles han sido las permanencias, ¿no? Cuáles son como los procesos históricos que en este momento les atañen, pero también los que los han precedido, etc. Bueno, entonces creo que es una responsabilidad compartida tanto por las y los profesores como también las y los historiadores, ¿no? Que nos alejemos como un poco de estas barreras que dentro de nuestra formación se han ido acumulando también, ¿no? Como a lo largo del tiempo, a lo largo de estos planes y programas que se han dado tanto para la disciplina de la historia como para su enseñanza, y pues que empecemos a abrir diálogos y debates más, pues más cercanos, ¿no? Creo que justamente este es un espacio en el que podemos traer a la mesa pues estos problemas, ¿no? Que tenemos desde la historia, pero también cómo se ven reflejados en la enseñanza y viceversa. Muy interesante, te agradezco de nueva cuenta tu colaboración. Quiero cerrar pidiéndote algún comentario extra en caso de que fuese necesario. Y pues nada, agradecerte y celebrar estas inquietudes y esta energía y este ejemplo que nos das de entusiasmo y de compromiso social. Sí, muchas gracias. Pues bueno, el comentario final pues sería en cuanto al compromiso que tenemos y pues que sigamos generando este tipo de espacios, ¿no? También entendernos ya sea como historiadores o como docentes, pues que el ejercicio práctico de nuestra disciplina lo tenemos que ejercer también nosotros, ¿no? Y que los canales pues son diversos en cuanto a divulgación científica, ¿no? También hay cuestiones muy interesantes de la divulgación de la historia, entender estos espacios educativos, no nada más dentro del aula, ¿no? También dentro de la educación no formal, no sé, en museos, en talleres, en conferencias, ¿no? En espacios como comunitarios, en los barrios, en las casas de cultura. Creo que los espacios son bastante amplios y pues sí que tomemos como la batuta y la responsabilidad en cuanto a la divulgación, pero no nada más la divulgación, sino también la construcción del conocimiento histórico en diversos espacios, y que si realmente queremos darle voz a estos actores y a estos sujetos acallados que los traemos constantemente en el discurso, pues que lo hagamos, ¿no? Que nos vayamos con grupos de mujeres, que nos vayamos con grupos de campesinos, de obreros, etcétera, pues para poder trabajar las otras voces y las diferentes narrativas y discursos históricos que se van creando desde la memoria. Me parece que la palabra que resume buena parte de esta última sección de la charla es la democratización del conocimiento histórico y la generalización de la conciencia histórica. Pues bien, amigos, de esta manera llegamos a la conclusión de esta charla. Agradecemos de nueva cuenta a nuestra invitada y les pido que si el video les gustó, lo compartan, le den like, se suscriban a nuestro canal y nos vemos
en la próxima. Se despide de ustedes su amigo Luis. Hasta luego, maestra. Adiós. Hasta luego, gracias.